Nuevamente nos encontramos en esta oportunidad para poder continuar con el estudio del continuo bajo la serie El ABC de la Fundación Adventista. Hemos cubierto ya varias partes del continuo. En las últimas presentaciones estuvimos hablando acerca de la historia detrás de la controversia sobre el tema del continuo. Y esta es la tercera presentación sobre este tema. Esta es la tercera y la última en la cual vamos a entrar en este momento y en la cual obviamente vamos a tratar de cerrar con broche de oro esta última presentación y obviamente poner todas las cosas que hemos venido hablando, ponerlas todas en su contexto para que de esa manera podamos hacer la obra que Dios nos habla, la cual es regresar a las sendas antiguas a través de estos estudios, a través de las verdades que hemos estado presentando. Así que esta presentación, como lo he mencionado, este es el continuo y esta es la historia detrás de la controversia y esta es la tercera parte de esta serie que hemos estado hablando o de esta parte de la historia detrás de la controversia. Así que continuando aquí, vemos que nos habla del sentido correcto. Dice, entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante después de 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Primeros Escritos, la página 74. Así que nuevamente ponemos esta cita como la cita base para poder hacer nuestro argumento del tema del continuo, enseñándonos claramente a través de la inspiración que Dios le dio el sentido correcto a los pioneros, a los mileritas, aquellos que predicaron que la hora del juicio había venido, y eso fue antes de 1844. Así que claramente Dios a través de su profeta da ese poder a la verdad que hemos venido hablando a través de esta cita. Así que algo de lo que vamos a hablar, o de lo que queremos cubrir en esta presentación, queremos hablar acerca del tiempo y del lugar de las citas, de lo que la hermana se está refiriendo a través de los testimonios que vamos a leer. Queremos tomar claramente el tiempo y el lugar en contexto para así no sacar nada fuera de contexto. Y una de las razones que queremos hacer eso, como lo había mencionado, había hablado en esta diapositiva, la había mencionado en la primera presentación, y quiero mencionar la razón por la cual es importante tomar el tiempo y el lugar en contexto de lo que estamos hablando. Así que dice, hay varias razones por las cuales debemos entender el asunto del continuo. Una de estas razones es que sin la correcta interpretación del continuo, no podemos establecer la fecha de 1844, la cual es la misma fundación del adventismo, y esto a su vez destruye la verdad sobre el santuario y nos hace una iglesia falsa. Eso ya lo enseñé, ya lo demostré claramente, no tengo ya que hacer argumentos sobre este punto. Pero dice aquí, la otra razón es que se nos dice en Manuscritos Liberados, volumen 13, la página 394, que escenas similares a las escenas del capítulo 11 de Daniel, del versículo 30 al 36, se repetirán en los últimos versículos del mismo capítulo. Para ser exactos, estamos hablando de los versículos del 40, de Daniel 11, del 40 al 45, los cuales marcan los eventos antes del cierre de gracia, ya que en Daniel 12:1 es cuando Miguel se levanta, y ese marca el fin del cierre de gracia. Dice, durante la historia de estos versículos podemos ver
nuevamente que el continuo es una parte muy importante para poder trazar correctamente estos pasajes que nos ilustran los eventos finales al pie de la letra. Así que esta es otra razón por la cual en esta presentación quiero sacar a la luz esto, o quiero hacer este argumento, debido a que muchos hoy en día dicen que, la hermana G. de White dice que no tenemos que hacer ningún controversia de este asunto, no tenemos que hacerlo ninguna piedra de toque. Y eso lo agarran fuera de contexto, ya que ella cada vez que menciona el tema del continuo, dice que ahora, lo menciona en este tiempo o ahora, haciendo siempre una mención sobre eso, ya que ella lo menciona en el contexto de ese tiempo en el cual estaban pasando cosas que estaban impidiendo la obra que Dios les había llamado que se hiciera, la cual, como ya lo mencioné, era el llevar el mensaje del tercer ángel a las diferentes ciudades para que la obra avanzara tal como Dios lo quería. Pero debido a que los dirigentes, como ya mencionamos quiénes eran, estaban impidiendo esa obra y no estaban siguiendo el testimonio, y esa obra se estaba impidiendo, y por eso es que ella dice, ahora en este tiempo no se tiene que hacer una piedra de toque, porque eso va a impedir que la obra se realice. Así que muchos hoy en día toman esas citas y las colocan en un contexto, lo colocan fuera de contexto, y dicen que no se tiene que hacer esto ahora, nada de importancia, pero sin embargo vemos que si no entendemos esto, no podemos entender correctamente los últimos versículos de Daniel, especialmente los últimos 6, los cuales nos marcan el tiempo del cierre de gracia, ya que esos versículos ya fueron ilustrados por los versículos anteriores del 30 al 36, y ahí se nos habla de la historia del continuo y cómo el continuo puso al papado en el trono de la tierra. Así que esa es una de las razones de más importancia, el por qué entender este tema ahora y el por qué tomar el tiempo y el lugar en contexto bajo lo que estamos hablando, especialmente en las citas que estamos ahora refiriéndonos. Así que dice aquí, tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde, y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 65. Así que dice que tenemos que tomar cada testimonio, cada cosa que leemos en su tiempo y en su lugar, o darle el contexto a lo que está hablando del tiempo y del lugar. Y que tiene que sacar en el tiempo oportuno, y se tiene que tomar cada jota y cada tilde, y tiene que aparecer en ese tiempo oportuno. Y nosotros, el argumento que estoy haciendo aquí es de que el tiempo oportuno es el tiempo en el cual estamos viviendo, ya que ahora es cuando ya se han empezado a cumplir los versículos del 40 al 45 de Daniel, y por esa razón es de que tenemos que entender este tema y regresar a las verdades originales que nos ilustran estas cosas. Así que continuando nos dice aquí, pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora, fíjense, en los cuales ahora hay mucha controversia, hablando de los 1900. En ese tiempo es cuando había mucha controversia sobre el tema del continuo. Dice, ruego a los pastores H, I, J y otros de nuestros hermanos dirigentes que no hagan referencia a mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre el continuo. El verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. Dice, ahora, vean, nuevamente califica esto que está hablando anteriormente con la palabra ahora. Pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión,
y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto. Y fíjense aquí, nuevamente lo califica. En las condiciones actuales. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 193. Así que ella se refiere que no tenía que convertirse en controversia, en una piedra de toque, pero se menciona aquí claramente en las condiciones actuales, hablando de ese tiempo, cuando estaba habiendo esa controversia y la obra en las ciudades se estaba abandonando. Este es el contexto a lo que ella se está refiriendo. Si no lo creen, vayan y lean en Mensajes Selectos. Por eso les pongo las citas, para que ustedes vean y hagan uso del sentido común que Dios les ha dado a cada uno de nosotros. Yo sé que hoy en día el sentido común ya no es tan común hoy en día, y muchos no lo usan y simplemente toman lo que escuchan de sus pastores, de sus hermanos, de cualquier otra persona, en vez de ir y estudiar estas cosas para ver si lo que se enseña es así como se dice. No son buenos bereanos, simplemente son oidores olvidadizos. Pero siguiendo esto y no deteniéndome, no haciendo una predicación de esto, dice: quiero presentar a vuestra atención la última oración de Cristo como se registra en Juan 17. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar, verdades sagradas y capitales, bellas en su sencillez. Podéis ocuparos de ellas con intenso fervor. Pero no se trate, fíjense, en este tiempo, el continuo, u otro tema que despierte controversia entre los hermanos, porque esto demoraría y obstruiría la obra en la que el Señor quiere que precisamente ahora se concentren las mentes de nuestros hermanos. No agitemos cuestiones que revelarán una marcada diferencia de opinión, sino más bien extraigamos de las palabras las verdades sagradas acerca de las demandas obligatorias de la ley de Dios. Así que nuevamente vemos que dice en este tiempo, y la razón que dice es porque Dios quería que se ocuparan en la obra de predicar el evangelio en las ciudades. Eso es el contexto a lo que ella se está refiriendo. Y cada vez que vamos a verle esto, van a ver la palabra ahora o en este tiempo, siempre dándonos a entender que ese tiempo en el cual ella se estaba refiriendo era un tiempo importante, que se estaba abandonando la obra que Dios nos había dicho. Dice: este no es un tiempo para hacer resaltar puntos de diferencia que no son importantes. Si alguno que no han tenido una vigorosa comunión viviente con el Maestro revelan al mundo la debilidad de su experiencia cristiana, los enemigos de la verdad que nos observan de cerca se aprovecharán de eso, y será estorbada nuestra obra. Dice: cultiven todos la humildad y aprendan de aquel que es manso y humilde de corazón. Nuevamente vean, en este tiempo. Dice: el tema del continuo no debiera producir los movimientos que ha creado, hablando de la división que se estaba realizando. Como resultado de la forma en que ha sido tratado este tema por hombres de puntos de vista opuestos en esta cuestión, han surgido controversia y ha habido confusión. Mientras exista la actual diferencia de opiniones acerca de este tema, no se lo haga prominente. Cese toda contención. Dice nuevamente, vean, en un tiempo como este, el silencio es elocuencia. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 197. Enfatizando una y otra vez que en ese tiempo, el silencio era elocuencia. La obra se estaba abandonando y el tema del continuo que se estaba trayendo era lo que estaba haciendo que estos hombres se enfocaran en eso y no en la obra tan importante de alcanzar a las almas. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 197. Dice: se me han dado precauciones con referente a la necesidad de que mantengamos un frente unido. Este es un asunto de importancia para nosotros en este tiempo. Como individuos tenemos que actuar con la mayor precaución. Le escribí a tal persona y le dije que tuviera el mayor cuidado para no introducir temas en la review
que pareciera destacar errores en nuestra experiencia pasada. Le dije que este asunto en el cual él cree que hemos cometido un error no es de vital importancia y que ahora no se le tiene que dar prominencia. Nuestros enemigos se aprovecharían de esto y harían una montaña de un montón de tierra. Así que ven aquí que había hombres en la review, en la revista y Heraldo, que querían introducir cosas hablando del continuo, y aquí lo que ella menciona es de que dice que no introdujera temas en la revista que pareciera destacar errores en nuestra experiencia pasada. Así que ella dice, ¿sabes qué? No le muevas ahí, porque lo que si tú le cambias eso va a aparecer y va a enseñar, o vas a darle a la historia, o vas a ponerle a la historia algo como si nosotros hicimos errores al enseñar estas cosas como las enseñamos en el pasado, diciendo, ¿sabes qué? Estás en un error. Lo que nosotros enseñamos no es un error, es algo que Dios lo estableció y es algo que tenemos que mantener y no tienes tú que moverle ahí porque nunca hubo un error con referente a este tema. Así que vemos que dice, dejen eso en paz, porque esto va a hacer que los enemigos se aprovechen de estas cosas y impidan la obra que Dios quiere que estemos haciendo ahora. Así que continuando nos dice, a usted también le digo que este tema, acerca de la identidad del continuo de Daniel 8, no tiene que ser agitado en este tiempo, en el tiempo del cual se está refiriendo. No, mi hermano, sé que esta crisis de nuestra experiencia no debiera estar circulando. Sé que en esta crisis de nuestra experiencia no debiera estar circulando esa gráfica que usted mandó reimprimir. Usted ha cometido un error en este asunto. Satanás está trabajando decididamente para levantar circunstancias que causarán confusión. Hay algunos que estarían encantados al poder ver a nuestros ministros en un tema como este y harían mucho alarde de esto. Se me ha instruido que independientemente de lo que tengan que decir los dos bandos, el silencio en este tiempo es elocuencia. Vean nuevamente, siempre una y otra vez menciona en este tiempo, en este tiempo. Lo menciono y lo aclaro y lo repito porque es la razón y es la manera en que tenemos que entenderlo, que había un tiempo en el cual no se tenía que hacer prominente, ya que la obra que se tenía que hacer era la de llevar el mensaje a las diferentes ciudades y avanzar el mensaje del tercer ángel. Y la persona a la cual se está refiriendo aquí es al hermano Haskell, que él había mandado reimprimir esa gráfica, la gráfica de 1843, la cual él en la parte de abajo de la gráfica le había puesto también, le había agregado el testimonio que leímos en Primeros Escritos en la página 74, que habla de la correcta interpretación del continuo. Así que esto estaba causando también controversia en ambos bandos, estaban debatiendo y estaban haciendo de esto un gran tema de debate, lo cual ella le dice, ¿saben qué? Ambos bandos ahorita no estén discutiendo esto, enfóquense en la obra que Dios nos ha dado que tenemos que hacer, porque eso es lo que se está abandonando ahora. Así que continuando sobre esto, dice, Satanás está esperando por una oportunidad para levantar división entre nuestros ministros dirigentes. Dice, fue un error el publicar la gráfica antes de haberse juntado para poder llegar a un acuerdo sobre el asunto. Usted no obró sabiamente al traer al frente un tema que causaría discusión y levantaría varias opiniones, porque toda cosa será utilizada y dirigida para perjudicar la causa. Tenemos todo lo que se necesita para hacerle frente a las falsas declaraciones de aquellos que han dado evidencia de sus deseos de dar falso testimonio. Se está refiriendo al pastor Haskell, como ya lo mencioné, que es el que publicó la gráfica, juntamente con el escrito de Primeros Escritos, donde habla acerca del continuo para defender la correcta interpretación. Así que ella le está hablando a él, más que nada porque su enfoque no era tanto de que estaba haciendo un error en promover la verdadera interpretación, sino más que nada el punto era de que estaba causando
controversia y división, y eso estaba causando que la obra que Dios les había dicho de enseñar el mensaje y de predicarlo se estuviera abandonando. Eso era realmente el contexto sobre lo que ella se está refiriendo aquí. Así que dice, hermano Haskell, ya ven aquí esto a lo que le estoy diciendo, hermano Haskell, no puedo definir claramente los puntos que están en cuestión. No agitemos un tema que daría la impresión que como pueblo apoyamos varias opiniones, y así abriría el camino para que obren aquellos que les gustaría dejar su impresión en las mentes de los que no están siendo guiados por Dios. También sería un medio de tentación para aquellos que no están completamente convertidos y llevaría a hacer movimientos acelerados. Le dejo a usted estas palabras orándole a Dios que usted mantenga su corazón y su mente en simplicidad y dependa completamente de Dios. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 9, la página 106 a la 107. Y esto fue dirigido a S.N. Haskell, agosto 29 de 1908. Así que es lo que vemos aquí. Ella habla de que no se tenía que agitar ese tema porque iba a dar la impresión de que ya sea que en la iglesia estaban aceptando estas dos opiniones, lo cual era un error. Ya la opinión se había establecido al principio de la iglesia, la verdadera interpretación, y no se tenía que debatir. Sin embargo, ella aquí, cuando le habla al hermano Haskell, no le habla en forma de decir, ¿sabe qué? Usted está haciendo algo erróneo, lo que usted enseña es error, sino simplemente ella dice, ¿sabes qué? Yo sé que lo que enseñamos al principio es correcto, pero sin embargo ahora no tenemos que hablar de eso porque tenemos que hacer esta obra tan importante y no tenemos que dejar que otras personas afuera, que nuestros enemigos, piensen que estamos divididos y hagan esa obra de engaño y nos perjudiquen a la obra. Y ese era realmente el contexto a lo que la hermana se estaba refiriendo. Dice, se demostraría que es un grave error si usted en este tiempo, nuevamente, agita la cuestión referente al continuo, lo cual ha ocupado la mayoría de su atención últimamente. Aquí le está hablando al hermano Daniels. Se me ha enseñado que el resultado que causaría, si usted hace que este tema salga a la prominencia, causaría que la mente de un gran número fuera dirigida a una controversia innecesaria y que incertidumbre y duda se desarrollaría en nuestras filas. No puede darse cuenta usted que si este asunto es agitado ahora, las mentes serían impresionadas desfavorablemente y que muchos que debieran estar buscando la gracia salvadora de Cristo fervientemente serían arrastrados hacia esta controversia. Siempre vean otra vez en este tiempo y ahora. Y eso iba a causar que mucha gente fuera arrastrada a la controversia y iba a causar que se abandonara la obra. Y Satanás obviamente iba a estar contento detrás, riéndose de todo el daño que eso estaba causando. Dice, usted, hablando a Daniels, supone que se ha cometido un error en las interpretaciones que se han mantenido por algunos de nuestros hermanos con referente al tema del santuario. Ha habido diferentes opiniones referentes al continuo y seguirán habiendo. Si al Señor le ha parecido bien dejar tranquilo este asunto por muchos años, sin corregir este mismo, fíjense lo que les dice en lo rojo, ¿no sería sabio de su parte hacer lo mismo? Le aconsejo que no presente sus ideas delante de nuestras iglesias, pero que deje este asunto tranquilo, porque en este periodo de nuestra historia, el enemigo se servirá de un ataque al ver nuestros desacuerdos sobre este punto y si se hace prominente, y esto llevaría a un desacuerdo mayor. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 12, la página 224 y 225, y eso es dirigido al pastor W. Prescott. No fue a Daniels como lo mencioné, pero sí es a Prescott y también por consecuente a Daniels, que también lo estaba promoviendo. Así que vean que ella le dice que Dios no lo había cambiado. Así que le dice, ¿por qué usted lo va a cambiar? Si Dios en su infinita sabiduría no ha hecho un cambio,
usted tiene que hacer lo mismo y dejar esas cosas tranquilos, ya que eso es lo que estaba causando división y controversia en el pueblo de Dios. Y vean que dice que él estaba pensando, o que suponía, no es que era realidad, sino simplemente suponía que se había cometido errores en los libros o en las interpretaciones que los hermanos, los pioneros, les habían dado acerca del tema del santuario y del continuo. Vean que el continuo siempre está relacionado con el santuario. Véanlo aquí. Y eso es lo que hemos venido enseñando. Uno apoya al otro, como lo hablamos y lo hemos enseñado. Así que esto es lo que el testimonio que ella está dando acerca de este hombre y acerca de ese tiempo y de ese periodo en la historia. Dice, vean aquí, esto es muy importante. Dice, he estado esperando el tiempo cuando tendría que haber una investigación de las doctrinas que el hermano Daniels y otros han estado promoviendo. Vean, en las otras presentaciones, en las otras diapositivas, vimos que ahora no hagan esto prominente en este tiempo, porque es un tiempo que tenemos que hacer esto. Olvídenlo, ella está mencionando eso una y otra vez. Pero vean que en esta dice, he estado esperando, o sea que ella estaba esperando un tiempo oportuno. Por eso es de que vemos en el título, tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Dice, he estado esperando el tiempo cuando tendría que haber una investigación de las doctrinas que el hermano Daniels y otros han estado promoviendo. Dice, ¿cuándo sucederá esto? Dice, si el hermano Daniels piensa que algunas de las interpretaciones de la escritura que se han aceptado en el pasado son incorrectas, nuestros hermanos debieran escuchar sus razones, hablando de los hermanos con experiencia, de los hermanos que estuvieron en el movimiento adventista al principio. Dice, nuestros hermanos debieran escuchar sus razones y debieran darle detenida consideración a sus interpretaciones. Todos deben de examinar cuidadosamente su posición y por medio de un conocimiento completo de los principios de nuestra fe, estén preparados para vindicar la verdad. Dice, eso se encuentra en Manuscritos Liberados, volumen 20, la página 223, y fue escrito del sanatorio en California al anciano S.N. Haskell. Así que vean que le dice que los hermanos tenían que tener un conocimiento completo de los principios de nuestra fe, hablando de los pilares, hablando de la fundación adventista, la cual está en las gráficas de 1840 y la de 1850. Y al entender estas verdades, lo que iban a hacer, vean, que iban a vindicar la verdad. Y veamos qué se refiere con vindicar. ¿Qué es la palabra vindicar? Dice, vindicar es mantener o defender con éxito. Es validar o apoyar o mantener como correcto y verdadero. Así que les dice al hermano Haskell que al entender las verdades originales, los fundamentos, los principios de nuestra fe, iban a poder debatir y a poder destruir las enseñanzas del hermano Daniels y del hermano Prescott y de todos los demás, ya que a través de esto iban a poder vindicar, a defender con éxito las verdades originales que Dios nos había dado. Así que vemos que la hermana G. de White claramente sí enseña que iba a llegar un tiempo donde se tenía que vindicar esas verdades, y si eso pasó en ese tiempo, en ese periodo, cuánto más ahora en nuestro tiempo tenemos que vindicar nuestras verdades, porque ahora tenemos que entender los versículos de Daniel 11 del 40 al 45 que nos enseñan estas verdades, donde el continuo es un tema que se tiene que entender, porque eso es lo que se enseña en el principio cuando comenzó en el Daniel 11 del 30 al 36, que es las verdades que tenemos que entender ahora. Vimos esto también en la presentación anterior, donde dice que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dice, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Eso está en Mensajes Electos, tomo 1, la página 54. Así que
Satanás utilizó a esos dirigentes en aquel entonces para introducir ese engaño, y a través de ese engaño mucho del pueblo de Dios empezó a abandonar su fe en los testimonios del Espíritu de Dios, y también empezó a abandonar su fe en las Escrituras, en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y ese siempre ha sido el tema de Satanás, a perturbar la fe en la palabra y perturbar fe en el testimonio de Dios. No por nada la Escritura nos dice que Satanás está airado con aquellos que tienen el testimonio de Dios, aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio es el espíritu de la profecía, obviamente hablando del espíritu de profecía en los escritos de la hermana G. de White. Dice aquí nuevamente: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 93. Así que eso pasó. Primero abandonaron los reproches y las advertencias contenidos en el espíritu de profecía, y por esa razón se pusieron del lado de la bandera de Satanás. Desafortunadamente, lo digo de una manera desafortunada, ya que nadie debiera pasarse del lado de Satanás, porque eso lo coloca en una posición de enemigo de Dios. Y eso es lo que pasó con estas personas y lo que ha pasado a través del tiempo, de esa fecha en adelante. Dice: el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún en las mismas sagradas escrituras, y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda en los testimonios en los cuales una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán, y redobla sus esfuerzos hasta que se desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 209. Así que vemos que esta es una profecía que enseña claramente que eso es lo que hicieron estos hombres. Abandonaron los reproches, las advertencias que se dieron en el espíritu de profecía, y por lo tanto también abandonaron los pilares acerca de la verdad del santuario y de los 2300 días, y esto los llevó a muchas de esas personas a la perdición y a dudar aún de las sagradas escrituras, como nos enseña el registro de la historia de esos tiempos. Ahora vemos aquí, dice, una nueva organización. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar en un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido a la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, de filosofía humana. Así que vemos que la obra de Satanás era hacer pensar a los hombres, a los dirigentes, que tenía que haber una reforma en las doctrinas. Y eso es lo que Conradi, Prescott, Daniels y todos los demás pensaron. Y eso, lo que ellos estaban haciendo, estaban descartando las verdades, los fundamentos que Dios en su sabiduría estableció en la iglesia, y los iban a descartar como un error. Y esas verdades eran las verdades que los últimos 50 años habían sostenido a la obra de Dios, y que ellos los estaban descartando como error, y eso era un engaño de Satanás. Y eso iba a crear una nueva organización, como se ve aquí en este testimonio. Pero prosiguiendo aquí, hablando sobre la nueva organización,
Dice, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Vean, ese nuevo movimiento es el que tiene las nuevas cosas que no están en la fundación o en la plataforma que se encuentran en la gráfica. Dice, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura en el tiempo de la ley dominical. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 238. Así que el fundamento de estos hombres es el fundamento que sería edificado sobre la arena, y ese movimiento es un nuevo movimiento. No es el movimiento original, el cual Dios estableció sobre la plataforma, sobre la fundación que está detrás, que se puede ver, que está en la gráfica de 1843, sino ese fundamento sería un fundamento de arena, que iba a ser arrastrado y arrasado durante el tiempo de la tempestad. Y a través de la escritura, la tempestad y la tormenta siempre se refieren a la ley dominical, cuando la estructura va a caer, y solamente aquellos que se basen en la ley y al testimonio y se estén basados sobre la plataforma original, esos solamente van a poder sostenerse, y ese grupo son los que nos habla en Isaías 58:12, que regresan a las sendas antiguas, que edifican los portillos, que son aquellos que Dios llama al final para restaurar estas cosas. Este nuevo movimiento en el cual hoy día la iglesia se ha establecido a partir de esas fechas de 1900 en adelante, de 1905, 1919 en adelante, eso es el nuevo movimiento, y esos nuevos libros que se enseñan en las universidades son parte del nuevo movimiento, en el cual Dios no está, en el cual Dios no ha puesto su sello de aprobación, ya que ese es el engaño que Satanás iba a traer, y esa es la reforma que él decía que se tenía que realizar. Así engañó a nuestros líderes en aquellos entonces. Esta presentación nos dice aquí la fundación de los últimos 50 años. Vean lo que nos dice: no dejen que ninguno destruya las fundaciones de nuestra fe. Las fundaciones que fueron puestas al principio de nuestra obra, por medio del estudio de la palabra, la oración fervorosa y por la revelación. Sobre estas fundaciones hemos edificado por los últimos 50 años. Hombres suponen que ellos tienen un nuevo camino y que pueden edificar una fundación más fuerte de la cual ha estado. Pero esto es un gran engaño satánico. Otro hombre no puede poner otra fundación de la que ya se ha puesto. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, la página 311. Así que nos llama a contender por la fe que una vez fuera dada a los santos, y esa fundación y esa fe es la que se nos dio y la que mantuvo a la Iglesia por los últimos 50 años hasta principios de los 1900. Esa es la fundación sobre la cual se había edificado en la Iglesia, y lo que se estableció a partir de esas fechas en adelante, eso fue un gran engaño. A partir de los 1900 en adelante, con las nuevas interpretaciones, ese es el gran engaño de Satanás y la gran reforma que él sugirió que se tenía que hacer, y que iban a abandonar a los pilares fundamentales de la Iglesia adventista. Es por eso que a través de esta predicación, a través de esta presentación, estamos llamándolos a ustedes, nuestros hermanos que nos escuchan, a regresar a la fundación de los últimos 50 años, la cual Dios estableció en su infinita sabiduría. Esto ha sido el continuo, y esto ha sido la historia detrás de la controversia en su tercera parte y en su conclusión. Aquí hemos tomado el continuo en la parte G, en las gráficas de 1843 y la gráfica de 1844. Deseamos sinceramente y de todo corazón que ustedes regresen a las sendas antiguas, a los pilares adventistas, a la fundación, que es lo único que va a mantenerse durante el tiempo
en el cual estamos viviendo. Y es aquí donde el remanente va a ser formado y donde los 144,000 van a poder estar fundamentados. Esto ha sido la presentación del continuo. Deseamos verdaderamente y de todo corazón que los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con las verdades que hemos presentado a través de esta última presentación. Les deseamos nuevamente